lunes, es un gusto. Nos sacamos el lápiz y el cuaderno para apuntar aquí la plática del maestro, el doctor Arturo Argente Villarreal, director del Departamento de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Truco. Usted ya lo conoce bien, para hablar de un tema sensible todavía en la sociedad mexicana, y son los 20 años de la muerte de Colosio. Doctor, bienvenido. Hola, Memo. Arturo, ¿cómo estás? Un placer para la cátedra de viernes. ¿Ya lista? Ya estoy listo, apuntando. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de Luis Donaldo Colosio Murrieta, político que nace en Magdalena de Quino, Sonora, 10 de febrero de 1950 y muere en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994. Un político y economista egresado del TEC de Monterrey, senador, diputado, presidente del PRI, y fue el primer secretario de Desarrollo Social en México. Fue candidato a la presidencia hasta ser asesinado el 23 de marzo de 1994. Hace 20 años, Colosio llevaba un traje oscuro, llevaba una corbata de rombos, y la convicción al momento de celebrar los 65 años del nacimiento del PRI, a los pies del Monumento a la Revolución, da un discurso que va a pasar a la historia. Sí, ¿no? Hablábamos con Gaby antes de iniciar con todo esto. Me decía Gaby, lo calificó de manera muy correcta, muy liberal para el momento que estaba viviendo el país. Se adelantó a su tiempo, y yo creo que también se adelantó a su momento. Traigo un breve síntesis de este discurso. Primero, dice: yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de autoridad o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Él enfatiza lo siguiente: es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Es la hora de la nación. Este discurso cambia la historia del país. 17 días después, el caos, las balas, Lomas Taurinas, Mario Aburto. El país perdió parte de su inocencia con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué opinas? Imágenes que dieron la vuelta al mundo, el momento exacto en el que él, justamente en este evento en el que se encontraba, recibe el impacto de bala en la cabeza. Se empieza a hacer, recuerdo muy bien las imágenes, pues todo un caos ahí, cómo se le saca, si fue, si no, aborto, etcétera. Creo que algo que cambió, como tú bien dices, la historia, ¿no? Cómo se empezó a ver las posibilidades, las hipótesis que surgieron de quién lo había matado y por qué. Como tú comenzaste diciendo, ¿no? En un discurso que no se había escuchado antes. ¿Memo? Me quedo también con y creo que Gaby la apuntaba muy bien, una persona muy adelantada, lo cual obviamente tocó intereses de la época, y me quedo con esta mentalidad que tenía Luis Donaldo Colosio de hacer las cosas diferente, de anteponer muchas cosas antes que los intereses políticos. No sabemos, a mí no me consta que haya sido esto consecuencia de su muerte, pero todo apunta a, y de nueva cuenta nos vamos al sistema de justicia de este país. ¿Fue aborto o no fue aborto? Bueno, mira, yo creo que es importante porque hay un elemento en común en todo esto. El priismo nacional nace a partir de la muerte de otro sonorense, Álvaro Obregón, en La Bombilla, cuando José de León Toral, haciéndole un dibujo a lápiz, después de que Álvaro Obregón había comido cabrito, se quiere reelegir, y José de León Toral, siendo de Matehuala, San Luis Potosí, descarga la pistola, todas las balas de su pistola a Álvaro Obregón y lo mata. Es a partir de ese momento cuando el priismo, la cultura del priismo nace. Pero también a partir de la muerte de Luis Donaldo Colosio, el priismo muere, cae un sistema político, por lo cual nace la alternancia. Pero es importante mencionarlo porque este grupo de tecnócratas, en ese momento jóvenes políticos que le querían dar un paso a la modernidad, cierran con un sistema político de muchos años. También sobre la sombra estaba la figura de la sombra de la reelección, cosa prohibida dentro de ese sistema político y que causaba mucho ruido. Previo a la muerte de Colosio, también como antecedente que da el origen de todo este baño de sangre, está la muerte del cardenal Posadas. Así es. Entonces viene el asesinato del cardenal Posadas, viene la muerte de Colosio, y posterior a eso viene la muerte de Ruiz Massieu. Entonces empieza todo este baño de sangre, el sistema se sale de control y vemos también pues la caída de la economía mexicana con
con el error de diciembre, que es cuando Zedillo toma las riendas del país y trata de poner control en todo este caos. Es importante mencionar todo esto, Memo, Gaby, porque realmente México pasó una etapa muy difícil en 1994, cuando vemos el error de diciembre, vemos la fuga de capital que se deriva de todo este caos, y bueno, yo creo que México vuelve o pierde gran parte de su inocencia a través de todos estos. Se sacude la clase política, pero se sacude también la sociedad mexicana, ¿no? Al ver eventos que no veía, que no estaba acostumbrado a ver y que los toman por sorpresa. Totalmente. Y yo creo que aquí, Colosio, hay muertes que dejan de alguna forma solo un simple bulto, un cuerpo, pero hay muertes también que dejan legados. Y es el caso de Colosio, cuando vemos que realmente esta muerte de Colosio nos dejó más que un simple bulto, deja un legado y deja ese sueño que tenemos los mexicanos sobre la constante búsqueda de ese líder que necesitamos como país, de ese líder que nos dé esperanza, de ese líder que de alguna forma le dé rumbo a esta nación que tanto lo necesita. Yo creo que son 20 años en que este país perdió ese rumbo. Y creo que otro de los cuestionamientos importantes es, a 20 años, bien a bien, la gente no tiene la certeza que tendría que darle el sistema de procuración de justicia de si realmente quien se dice que fue quien asesinó a Donaldo Colosio. Así es, porque la verdad, ¿quién y por qué? Hasta el día de hoy todos sabemos que la verdad muchos piensan que no ha salido a la luz. Y yo creo que no es afortunado, porque hay muchas teorías, ¿no? Muchas teorías que mencionan que tal vez estuvo involucrado el mismo narcotráfico, que estuvo involucrado el Estado, pero yo creo que es una lección que nosotros como mexicanos debemos de aprender de ellos. Las personas que toman las decisiones no pueden volver a cometer ese mismo error. Muchos comentan que Colosio ese discurso lo debió haber dado una vez siendo presidente, no candidato. Que si quería realmente... Fue muy riesgoso. Muy riesgoso, porque lo mismo pasó con Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles. Lázaro Cárdenas se sale del redil, pero siendo presidente, ¿sí? Y expulsa del país a Plutarco Elías Calles. En este caso, Colosio, que no tenía ni control sobre su misma campaña política. No olvidemos que Zedillo, el que llegó a ser presidente, era su coordinador general, y él pidió el cambio. El que tenía la atención era Manuel Camacho Solís en Chiapas. Pero fíjate qué grave decir que hace 20 años aún no estaban las condiciones políticas de libertad de expresión para poder simplemente emitir un discurso siendo o no alguna figura, ¿no? O teniendo o no una voz. Sí, siendo una voz donde quieres decir, manifestarte. Ahora, entonces, bueno. ¿Qué tipo de ciudadano? ¿Qué tipo de voz? ¿Qué representaba Colosio? Representaba un cambio de 180 grados en un sistema político, y sobre todo, lo más importante de todo esto es la trascendencia que tenía. No olvidemos que Colosio estaba viviendo muchos problemas en su campaña política, porque toda la atención la tenía Manuel Camacho Solís con el levantamiento y el diálogo que estaba llevando en Chiapas con el comandante Marcos. Y entonces, si tú veías en los periódicos de ese tiempo, toda la referencia de la campaña de Colosio salía en la página 21, página 12, pero la página principal se la llevaba Manuel Camacho Solís. Pues el gran cuestionamiento, que también yo he escuchado muchos cosas que decían ya 20 años, ¿es momento también ya de darle vuelta a la página? Pues yo creo que se le ha dado vuelta a la página, es una lección para el partido oficial. Fue una lección, una cruda realidad, porque en sí el partido oficial tuvo dos momentos de caída. Una con López Portillo, pero Cantarell no lo permitió. Al descubrir todos los bancos petroleros, fue su salvavidas. Era crónica una muerte anunciada como la muerte de Colosio. Si no lo hubieran matado en Tijuana, en el siguiente paso su compañía lo hubieran matado. ¿Por qué? Porque realmente parece ser que las tendencias que tenía en contra eran muy fuertes. Igual con López Portillo, vimos la primera vez que iba a caer el sistema, Cantarell no lo permite, y la muerte de Colosio le da el tiro de gracia al sistema político de ese momento. Pues vaya tema, doctor. Como cada viernes, muchísimas gracias. En honor a Colosio, que dejó un legado. Por supuesto. Y sobre todo la señal de que necesitamos un líder que nos saque de... Y no solo la política, en general. Y hablo en general del mundo, no solamente de nuestro país. Estamos ávidos, hambrientos de líderes que lleven a las grandes masas. Sí, realmente. No hay líderes. Que dé esperanza que esto puede... Y que nos digan que las cosas pueden salir mejor, y que pueden estar mejor. Sobre todo, feliz fin de semana. A todos. Muy feliz. Primer fin de semana de primavera, doctor.
Oye, sí es cierto, bienvenida a la primavera. pasa usted muy bien. Que no pase desapercibida porque es viernes. No. Bienvenida a la Primavera y viernes. ¿Sabes qué Casado, es ya le seguro todo esto que no es quincena? Pero bueno. Bueno, ¿qué nos da? El amor no se compra. Sí, Unas por otras, Ya unas por otras. vendrá la quincena y como las deudas, a pagar deudas. Como veo, Exactamente, como veo. Gracias, Arturo, como Gracias, siempre es un gusto. bonito fin de semana, gracias. Pausa, regresamos.